buenos días. Como siempre es un gusto saludarles y gracias a quienes nos siguen por las diferentes plataformas, nos siguen, nos escuchan, lo escuchan, doctor, lo ven. Bueno, no sé tanto, pero vamos a ver. Así es, por supuesto, en esta sección de Usted y el Derecho, una producción del programa Avance Universitario de la Coordinación de Comunicación Social, por supuesto a cargo del doctor Rafael Rodríguez, quien hoy trae un tema muy interesante, muy importante, el interés superior de la niñez. Doctor, ¿cómo está? Buenos días a todos los que nos ven, nos escuchan. Este es un programa donde hemos tratado de que tenga una característica importante. Hemos dicho que es el espacio donde las leyes dejan los libros para hacer una conversación medianamente amena. Incluso hemos señalado nosotros que ese es el espacio donde la Constitución se traduce en la vida ordinaria. Una Constitución que no se acopla a la realidad, pues es algo que no nos funciona, es algo que no sirve. Y efectivamente es un tema extraordinario. Todos los temas que hemos tratado de tocar son temas que tienen que ver, desde luego, con un interés colectivo. Un interés social es algo que puede dejarnos a usted y a mí algo que nos puede dejar algo de aprendizaje. Entonces este es un tema bastante interesante porque tiene que, por cierto, va para todos nuestros niños. Tenemos unas secundarias que nos ven, que nos han dicho varias veces. Usted no lo dice, pues no sé por qué no lo dirá. Pero hay secundarias que nos ven, hay maestros que están atentos cuando hay comentarios, cuando hay programas que tienen que ver con eso. Y yo estoy seguro que hoy los niños de Pinos, los niños de donde haya sido, estén atentos a este programa que tiene que ver con el interés superior de la niñez. Entonces es un programa bonito, es un programa que esté atento, ojalá y que no nos corten tan rápido, pero digo, para que más o menos vayamos preparándonos, pero vamos a hacer un buen comentario, una buena charla entre ustedes que nos escuchan, nos ven y nosotros. Muy excelente, doctor. Y bueno, este interés superior de los niños, me imagino que es un principio jurídico y que va a abarcar, ahorita señala a los jóvenes de secundaria. Hablar de la niñez, usted ha dicho, tenemos nuestros derechos para los niños y adolescentes, o hasta qué edad vamos a empezar a considerar este interés superior de los niños. Fíjese que es algo muy interesante. La ley ya ha dejado de tener una característica que la he señalado ya en otras ocasiones, una característica que tenía que ver casi inmutable, que era la generalidad. Las leyes son generales, abstractas, impersonales, pero ya hace tiempo que las han dejado de hacer. Y las han dejado de hacer porque, mire usted, hoy tenemos, usted lo sabe, hoy tenemos leyes para los niños, para las niñas, con una perspectiva de esa naturaleza, para las mujeres, para los ancianos, o sea, para los adultos mayores, y desde luego hoy las cosas son diferentes. También se tienen leyes para adolescentes. Y entonces, cuando uno habla, y efectivamente hay que señalarlo, es muy a menudo escucha uno la frase de que el interés superior de la niñez. Una frase que escuchamos a menudo, pero realmente, ¿qué significa esta frase? ¿Qué es lo más interesante que podemos decir? Bueno, ¿cómo impacta en las decisiones? ¿Cómo impacta en la casa el interés superior de la niñez? ¿Cómo impacta en la escuela? Incluso, ¿cómo impacta, que lo más importante, en los juzgadores, en la gente, en los órganos jurisdiccionales? ¿Qué tiene que ver eso del interés? O en la política misma, ¿qué tiene que ver en las políticas públicas el interés superior de la niñez? Vamos a iniciar, ¿le parece? Si iniciamos más o menos tomando como la base fundamental para entenderlo un poco. ¿Cuál es el sustento jurídico? ¿Dónde nace esto del interés? ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? Y lo podemos decir porque esta es una charla ordinaria entre ustedes y nosotros. Y bueno, lo primero que debo decirles es que los derechos de los niños no siempre ha sido preocupación, de los países. Y no de todos, pero ya hay antecedentes desde partir, yo creo que lo que tiene que ver con la famosísima, el antecedente de las Naciones Unidas, que era la Sociedad de las Naciones, sobre todo lo que tiene que ver con la Declaración de Ginebra de 1924, se empezó a tener mucho interés por proteger a los menores. Y entonces en 1924 se hizo la convención. Después viene otra convención que es muy interesante, muy importante esta convención, que es en el 1959 la Convención de los Derechos de los Niños. No estoy hablando del interés superior de la niñez, estoy hablando de los derechos de los niños, de cómo se fue conformando, cuál fue la base para que ahora tengamos el interés superior de los menores. Y entonces,
No hay que olvidar, porque no hay que olvidarlo, que antes los niños y las niñas eran vistas como adultos pequeños, ¿verdad? Se les daba ese tratamiento, no se les daba un tratamiento especial. Claro. Se veían como adultos, incluso como propiedad de los padres, ¿no? Como propiedad de los padres. Fíjense, los padres hemos cometido tantos errores que nos sentimos que nuestros hijos son nuestra propiedad. Y eso me parece totalmente aberrante. Hoy ya no se puede, hoy ya no podemos Y si hablar. nos vamos a algo más drástico, doctor, pues se les preparaba para que en cuanto pudieran mandarlos a trabajar. Sí. O sea, mire, no quiero decir en qué lugar, pero hace poquito, usted debe saber, usted que nos escucha o nos ve, hace poquito en un pueblo de un estado que no quiero decir cuál, no se les ocurrió a los padres de familia destruir las escuelas porque querían mandar a trabajar, porque ya están perdiendo mucho tiempo y ni aprenden nada. Bueno, eso no lo dijeron, pero se han de haber presumido que los profes no enseñaban, que eso yo se me ocurrió decirlo. Pero lo que pasaba, fíjese lo que decían, es que los menores tienen que estar trabajando, los hijos yo quiero que me ayuden al trabajo, no quiero que vayan a la escuela. Porque los hace como si fueran su propiedad, pues eso me parece totalmente aberrante, eso es algo que me parece absurdo. Es decir, los niños no eran sujetos de pleno derecho. Por eso hoy hablar, a partir de, sobre todo, la Convención de 1989, la Convención de los Derechos de los Niños, es un documento que adopta las Naciones Unidas extraordinario y fabuloso. Es un documento, sobre todo el artículo, para proteger a la infancia. Sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral del niño. Déjeme decirle que en su articulado de esa convención sobre los derechos del niño, este es un documento clave, fundamental, adoptado por las Naciones Unidas. En su artículo 3 hace palabras más, palabras menos, habla de que todas las medidas concernientes a los niños, cómo deben actuar las instituciones públicas, pero también las privadas. Fíjese, esto es algo, no solo las públicas, privadas, de bienestar social, los tribunales, las autoridades, todo mundo. ¿Cómo debe actuar? Empezó a regular la conducta de las autoridades, que era una cuestión muy importante. Y entonces, incluso de todos los órganos administrativos y jurisdiccionales. Y les dijo, en todas sus actuaciones tiene que estar siempre el interés superior del niño. Hay un problema que pudiéramos decir, fíjense, nosotros no, a veces nuestras leyes no las igualamos con el derecho externo, con el derecho internacional, porque en el caso de los niños, o en el caso de, ¿cómo se le llama niños a nivel mundial? A nivel mundial son niños todos aquellos que son menores de 18 años. Uh-huh. En el caso de nosotros no. En el caso de nosotros los niños son hasta antes de cumplir un día de los 12 años. Y luego a partir de los 12 años, antes de un día de los 18 años, son adolescentes. Por eso creo que una de las reformas que tiene que hacerse, no hay que hablar solamente de los niños, hay que hablar de los niños, las niñas y los adolescentes, que todavía no son mayores de edad. Pero déjeme decirle que justamente la Constitución, la palabra, ¿pero qué significa el interés? Pues el interés no es un gusto, ¿verdad? No es un placer, el interés no tiene que ver nada con eso de que sea algo que, como si fuera trivial, y menos el interés jurídico. El interés jurídico es otra cosa, es un concepto más profundo. ¿Qué significa? Que todo lo que haga el Estado, y cuando digo el Estado, ya lo he dicho en otras ocasiones, me refiero a los elementos del Estado, a lo que haga la población, lo que hagamos la sociedad, lo que haga la sociedad, las familias, todo debe ir encaminado a garantizar el desarrollo armónico integral de los niños. Y yo diría también de los adolescentes, porque si nos vamos de manera rigurosa, pues ya dije quién son niños todos los que no han cumplido 12 años. Pero vamos a hablar también de los adolescentes. ¿Y qué implica que un niño pueda gozar o no pueda disfrutar de ese interés superior que deben de tener en las actitudes de las autoridades? Bueno, pues un niño que está solamente para que no tiene derecho a la salud, un niño que no tiene derecho a la educación, un niño que tiene una vida libre de violencia,
pues es un niño que no tiene y no le interesa y no hay autoridad que aplique el interés superior de la niñez. Pues esto es una cuestión grave. Esto es una cuestión grave que yo creo que las autoridades, todas las acciones de la autoridad administrativa, jurisdiccional, todas las entidades públicas de asistencia social, y me atrevo a decir todas las organizaciones y escuelas y todo lo que tiene que ver con las cuestiones privadas, debe privilegiarse siempre el interés superior del niño, por muchas razones, porque es la persona que está en desventaja. Pero déjeme decirle algo. Nosotros siempre partimos de que las cosas que hablamos, porque hablamos, este programa se llama Usted y el Derecho. Lo primero que si alguien nos preguntaría, bueno, ¿y en México dónde dice eso? ¿Dónde está plasmado eso? ¿O quién se le ocurrió? Pues ya dijimos a quién se le ocurrió. A quién se le ocurrió fue al legislador. Digo, el legislador toma los hechos sociales, lo que nosotros les decimos. Bueno, no es cierto eso, que nosotros les decimos, ni siquiera nos hacen caso. Pero bueno, aquí sí, en Zacatecas sí, porque no. Entonces, toma el hecho que ve el legislador y lo plasma de manera positiva en un texto. En este caso, en la Constitución. Y déjeme decirle a usted que me escuche, que nos ve, que en el artículo 9, en el artículo 4, fracción 9 de nuestra Constitución, señala con mucha precisión, en todas las decisiones, ya palabras más, palabras menos, ya no hay tanta precisión, entonces, como lo digo, palabras más, palabras menos, pero establece que todas las decisiones, todas las actuaciones del Estado, se velará y se cumplirá el principio del interés superior de la niñez. Y esto tiene como consecuencia o tiene como finalidad que se garantice de manera plena sus derechos. ¿Y cuáles son esos derechos básicos de los menores? Pues ya lo dije, la alimentación, la salud, la educación, el sano esparcimiento, para que tenga un desarrollo integral. De eso se trata el interés superior de la niñez. Y bueno, este artículo es un artículo contundente, que es un imperativo constitucional que le ordena a las autoridades que hagan lo que deben de hacer y que todas sus acciones y todas sus conductas que desplieguen en razón cuando haya un menor, debe dar un privilegio. Pregúnteme algo porque me estoy cansando. Oye, entonces, sí. Pregúnteme algo. Agradecemos mucho aquí la interacción. Lisette Ornelas dice, buenos días, estamos presentes. Bueno, para que vea que hay niñas y niños escuchando. No, eso me atentos. gusta. Se me hace que llegan más mensajes, no es que usted no los dice, pero bueno, vamos. No da chance. Bueno, pero hay que decirlo, porque si no, creen que no nos ven, atentos, o que a la gente no le interesa. No. Esto es muy interesante. La niña Ornelas, digo para decirle que le dedico aquí este mensaje, debe estar atento a esto y que conozca, porque recuerde lo que hemos dicho en este espacio. La primera manera de que usted pueda ejercer sus derechos es que los conozca. Si usted no conoce los derechos, jamás podrá ejercerlos, porque la primera obligación que tenemos cuando uno ya conoce los derechos, pues uno tiene la posibilidad de hacerlos efectivos, de hacerlos reales, para ser más claro, de reclamarlos. Okay. Entonces, doctor, dentro de este interés supremo de la niñez estamos hablando que son principios, obligaciones, derechos, o cómo podríamos generar esas palabras claves. Yo creo que, en primer lugar, tenemos que señalar con mucha precisión que no somos iguales. Okay. Y a partir de que no somos iguales, entonces tenemos que tener trato diferente. Usted sabe que no se trata igual a las mujeres, desde el punto de vista jurídico, y desde el punto de vista real debería ser así, que no se trata igual a los ancianos, que a los adultos mayores, que no se trata igual a los indígenas, por ejemplo, y por mayoría de razón no podría tratarse igual a los adultos que los niños, incluso que los adolescentes. Tiene que ser un trato, son prerrogativas, privilegios que son casi inmanentes, que debe traer consigo ese derecho, ese privilegio el menor para ser tratado de una manera exclusiva, de una manera especial. Entonces, pero déjeme comentarle que esta Constitución, el texto constitucional tiene leyes reglamentarias. Y en este caso, para el trato del interés superior de la niñez, pues también tiene una ley reglamentaria, una ley que es la ley general de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del 2014.
Aquí en Zacatecas tenemos una igual, la copiamos igualita, no se nos ocurrió otra cosa. Bueno, sí, con todo respeto para los diputados, pero no se les ocurrió otra cosa. Casi todo lo que hay en el centro lo sacan acá, pero esa no es la discusión ahorita. Y entonces, en la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de 2014, se señala con mucha precisión toda la retahíla de derechos. Si mal no recuerdo, habría que checarlo, porque no se crea todo lo que digo, porque a veces digo mentiras. El artículo, creo que es el artículo 13, el que señala con mucha precisión todos los derechos de los menores. Y todos esos derechos de los menores van encaminados a una cosa importante. Y esa cosa importante es que tengan un desarrollo integral. Esa es la cuestión más importante. Pero déjeme decirle que no solamente es una cuestión que tenga que ver con las autoridades administrativas, con las jurisdiccionales, con los jueces, tribunales, eso es lo que estoy diciendo cuando digo jurisdiccionales, es un principio jurídico. Es un principio procesal que el juzgador debe tomar en cuenta. ¿Cuándo? Pues cuando se trate de personas que tengan que ver con la familia y en exclusivo que tenga que ver con los menores. Le voy a poner un ejemplo. Voy a poner algunos ejemplos. Bueno, mejor no. Bueno, sí, últimamente. Bueno, no sé cuánto tiempo nos falta, porque aquí cada día cortan más según el tiempo, pero fíjese bien. Siempre el juez, el juzgador, siempre debe velar por el niño. Y no se trata que diga en el texto, voy a velar por el niño. No, se trata que efectivamente en sus resoluciones garantice el desarrollo integral. Eso es lo que se requiere. Es decir, fíjense, por ejemplo, si se tratara de un divorcio, no se trata de la mamá que esté más guapa, más bonita, más educada, no, se trata, o del papá de igual, de manera, sino se trata de que con quién puede garantizarle al niño, al menor, y no solo es cuestión de dinero, al menor ese desarrollo integral. Esto es muy importante. Debe garantizar, analizar la opción. Analizarla significa ser muy cuidadoso el juzgador para tomar una decisión. Debe garantizar dónde va a estar la mayor estabilidad emocional del menor, porque hay no forzosamente el menor, aunque sea menor de edad y aunque sea niño, no tiene por qué forzosamente ir con la madre. Porque generalmente así, bueno, la ley señala que a partir de los tantos años ya puede tomar decisiones, pero no precisamente tiene que ser forzoso, y no inclusive cuando el niño quiera irse con el padre. O sea, el juzgador tiene que velar por el interés del menor. Un menor que no puede decidir todavía cosas y que debe estar sujeto al buen recaudo del juzgador que tiene sapiencia y sabiduría para determinar las cosas. Debe de saber cómo va a ser su relación con sus abuelos, con sus tíos, con su familia externa, su relación, cómo lo llevan más rápido a accesarlo a la escuela, a la salud, donde puede estar libre de violencia. Es una explicación práctica de este principio, porque no es solamente palabras. Pero déjeme decirle, ya hablamos de esto. Un derecho, para que sea realmente eficiente, para que no sea un derecho denegado, es decir, un derecho que solamente se diga en la teoría o de manera formal o en la ley, para que realmente tenga impacto en el colectivo social, en la sociedad y por supuesto con él mismo, tiene que ser real. Por eso hay una organización que no crea que también poco es mucho, pero por ejemplo la UNICEF. La UNICEF, tengo que decir de qué se trata. La UNICEF es el Fondo de las Naciones para la Infancia. Monitorea a todos los países cómo está, si se da cumplimiento a los derechos de los menores de la infancia. En el caso de México, porque hay que decirlo, tenemos que decirlo, porque si no entonces la gente no nos va a ver porque van a decir que decimos puras mentiras ni nos va a escuchar. En el caso de México, hay una brecha grande entre la ley y la realidad. Y le puedo poner muchos ejemplos, aunque usted no me los pregunte. Fíjese, por ejemplo, es muy ordinario ver a los niños. Yo creo que si yo fuera autoridad, pues yo creo que nunca voy a ser, ¿verdad? Pero si yo fuera autoridad, por ejemplo, o si yo fuera directora del DIF o director del DIF, que tampoco quiero ser, pero si yo estoy hablando que si yo fuera, yo no permitiría
que no debería permitir, por ejemplo, que los niños corran el riesgo y que sean usados por los padres para que trabajen en los semáforos, que corren un gran riesgo, andan menores que ni siquiera se alcanzan a ver en las ventanas, con el vasito para que usted de manera generosa pueda cooperar con ellos. Eso es criminal. Y yo nunca he visto, porque nunca he visto, espero que escuchen a la gente, ¿verdad? Es hasta riesgoso para el automovilista ver que los niños, de la clase que sean, estén haciendo estas acciones. Y eso, es más, si ahorita va cualquiera de muchos de los semáforos, ahí están los menores. Incluso menores y adultos mayores. Entonces eso no puede ser. Eso debe de cambiar. Y bueno, yo espero que escuchen, y si no escuchen, pues allá ellos, allá su conciencia. Pero de verdad, en serio, esta es una cosa. Tenemos que hacer los derechos realidades. Fíjense, por ejemplo, ¿cómo se demuestra el interés superior de la niñez en la salud, por ejemplo? Se me ocurre. Y se me ocurre, pues porque soy ocurrente. Pero mire, en un hospital, en una cirugía de alto riesgo, por ejemplo, donde hay un adolescente que se va a operar y que es alto riesgo, pues no, yo lo que digo, y para que sea realmente el interés superior de la niñez, pues no solamente deben de pedirle el consentimiento y la autorización a los padres para que lo operen. Yo creo que al adolescente también debe consultarse de manera adecuada a su edad y a su madurez. Que eso le permita saber, va a decir, es que la verdad tengo mucho miedo. Porque cuando uno se opera, que no es cualquier cosa, ¿verdad? Dígame usted a mí, ¿verdad? Que no es cualquier cosa, pues uno es ansioso, tiene ansiedad, y cuando a uno ya le dan algunas cositas, siente más tranquilo, y entonces sí, vengan lo que quieran, ¿verdad? Entonces, hay menores así. Sí. Hay un interés superior del menor, el menor tiene que ser consultado, escuchar su opinión y tomarla en cuenta. Eso garantiza su información, no su decisión, por supuesto, porque hay cosas que no podrá decidir, pero tiene este derecho a ser informado. Otra cosa importante, miren, por ejemplo, en el entorno digital, fíjense, en las nuevas aplicaciones de las redes sociales, y ahorita hay muchas cosas de esas, y usted lo sabe que nos está escuchando y que nos está viendo, ahorita es un salvajismo absoluto en las nuevas aplicaciones de sus redes sociales digitales para que los niños puedan tener acceso a todo lo que sea, incluyendo pornografía, a todo lo que usted se imagine, con mucha facilidad, y con los teléfonos celulares más en la mano. Eso es algo criminal. Yo creo que debería realizar una evaluación del impacto que tienen los programas en los niños, porque hay que estarlos vigilando. ¿Qué estás viendo? Eso es una realidad. Yo creo que si realmente tenemos el gobierno, las autoridades, si realmente queremos hacer políticas públicas para protección de los menores, protección del interés superior de la niñez, pues fíjese, déjeme decirle, usted no me lo pregunta, pero se lo voy a decir. Fíjese, esto ha sucedido apenas el año pasado, Alemania, Italia, Francia, Australia, China, porque China es Nuevo León. Entonces, ellos ya tomaron esas medidas y les dijeron a aquellos que producen material para los niños, pues los revisan antes. Nosotros tenemos acceso, nuestros hijos tienen... Hoy el lenguaje está perdido de valores. Usted ve a cualquier hora que prende usted la televisión, en cualquier canal hay... Digo, y no porque le asustes, pero hay cuestiones adecuadas que nos van formando. Hay edades, hay la edad adecuada, la madurez adecuada para ver las cosas. Y ahorita usted en cualquier canal que le encienda, ve lo que quiere. Entonces ya no es garantía que le diga uno a sus hijos, ahí ve la televisión. Al ratito regreso, ponte a ver la televisión, porque también hay padres así, no aquí, estamos hablando de Australia. Entonces... Déjeme decirle eso. Bueno, mejor no. Pero fíjese que prende la televisión, ahorita vengo, mientras ve la televisión. No le dices ni siquiera qué ver. Ni siquiera lo seduces o lo convences de que hay que ver esto. No, ahí ves lo que quieras, ahí nomás entretente, no te salgas.
Eso me parece. En el caso de lo que ya le comenté, en algunos países occidentales y también Australia, a propósito de Australia, Alemania, ya han modificado, tratado de modificar las conductas para que vea que todos aquellos que producen, que tienen que ver con el entorno digital, produzcan este material exclusivamente para los menores. Pregúnteme algo porque me estoy cansando. Pues, doctor, ya le voy a pedir que nos dé que ya el terminó. final. No, hombre, qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, déjeme decirle bueno, ¿cómo podemos resolver? Vamos resumiendo. ¿Cómo podemos resolver esto? Porque es una cosa, va a decir, bueno, ¿y qué propone? Pues nomás habla y grita y dice las cosas, pero no propone nada. Siempre hemos propuesto algo, siempre hemos propuesto algo. Yo creo que una manera de resolver el interés superior de la niñez de manera eficiente y eficaz, porque de eso se trata, es, en principio, una capacitación obligatoria y permanente a todas las autoridades, administrativas y jurisdiccionales. Eso es. Aquí estoy hablando de autoridad, cualquier autoridad que no sea jueces, incluso a los abogados mismos, ¿no? A todos los, y es más, no voy a hablar de las autoridades, voy a decir a todos los servidores públicos, más que eso es un término más amplio. Todos los servidores públicos que tienen contacto con la niñez deben de saber cuándo un menor está en riesgo y cómo actuar para protegerlo. Entonces, ya estamos proponiendo algo, para que no digan que no proponemos nada, que nomás venimos a decir cosas y no proponemos nada. Otra cosa sería fortalecer todo el sistema de prevención de menores. ¿Cuáles? Bueno, pues los DIF, las procuradurías, donde existe, en los municipios, en las entidades federativas, se necesita tener personal capacitado, gente que pueda auxiliar cuando vea que hay, con rapidez, actuar con rapidez y eficacia cuando se ponga en riesgo un menor. Yo creo que esa es otra cosa. Y bueno, déjeme decirle que ya voy a terminar, para que no se me impaciente, déjeme decirle que no basta, porque miren, cuando es Día del Niño, ¿cómo? No, que le encanta, bueno, no vamos a meternos con el DIF porque después, pero la encantada está llena, en todos lados, no basta celebrar el Día del Niño, por el amor de Dios, no basta celebrar, hay que crearle espacios para escucharlo, para conocer sus necesidades, y en razón de ello, crear políticas públicas. Pues al menor hay que escucharlo, o sea, nomás compra piñatas y balones, digo, no estoy diciendo nada, pero parece que solamente es eso. No, hay que hacer otras cosas. Y en el caso de los tribunales, yo digo que los procesos, en el caso de los adolescentes, que son los que se llevan como si fuera un procedimiento, en el caso de los adolescentes, todos los procesos deben ser más ágiles, menos burocráticos. Se trata de que a la mayor brevedad pongamos al adolescente en la sociedad de manera armónica. Bueno, son propuestas concretas y específicas, y le diría como conclusión de 3 minutos que nos dan, cada día nos dan menos, que el interés superior de la niñez es mucho más que una frase. Yo digo que el interés superior de la niñez es la base sobre la que construimos un México donde los menores puedan ser felices. ¿Cómo la ve? Excelente, doctor. Muchas gracias. Qué bonita frase nos acaba de compartir el doctor Rafael Rodríguez, por supuesto, en esta su sección, Usted y el Derecho. Doctor, muchísimas gracias. Estamos aquí al pendientes para el siguiente tema. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Y lo hacemos con todo el cariño. Y si nos ve un poco que nos ofuscamos, es la pasión que nos hace ver un tema tan interesante como los derechos de los niños. Escúchenos aquí. Es por el bien, yo creo que de todos. Gracias.